Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre una de las religiones monoteístas más importantes del planeta, ¿no? Hay tres grandes religiones monoteístas, o sea que solamente veneran o creen que hay solo un Dios. Hay otras religiones que son politeístas, que tienen muchos dioses, pero en este caso vamos a hablar del Islam, una de las tres religiones monoteístas entre las cuales encontramos a, a la, encontramos al cristianismo, al islamismo y al judaísmo, todas diríamos muy influenciadas por la doctrina abrahámica. Entonces, el Islam es una religión monoteísta abrahámica que surge mucho tiempo después del cristianismo, surge en el siglo VII y fue fundada por el profeta Mahoma, Muhammad, en la península arábiga. Ahora bien, la revelación de las revelaciones de Dios, en este caso Alá, fueron dadas al profeta Mahoma, el principal profeta. Hay otros, ya lo vamos a ver, por un arcángel, el arcángel Gabriel. Entonces, el Islam es una religión que no solamente es una religión, sino también una forma de vida. Se basa en 5 pilares fundamentales: profesión de fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación. Primero, se basa en el Corán, la palabra de Dios que fue revelada por el arcángel Gabriel a Mahoma. Segundo, se basa en practicar la oración. Los musulmanes rezan 5 veces al día en el salat. Eso se llama salat, esa acción. La tercera es el practicar el ayuno durante el mes de Ramadán para crear conciencia de Dios, es decir, para crear el saum. Y cuarto lugar tenemos dar caridad a los pobres, la limosna, que es el zakat. Y en quinto lugar, la peregrinación a la Meca, una vez en la vida por lo menos, de la Meca a la Medina, porque en esos dos lugares donde diríamos, transcurre la vida de Mahoma. Nace en la Meca en 570 después de Cristo, ¿verdad? Y muere en el 632 en Medina. Allí realiza buena parte de su vida y de su vida de profeta. Y es uno de los elementos fundamentales, los pilares del Islam, pero también hay artículos de fe. Por ejemplo, hay que creer en Dios, o Alá, ¿no? Hay que creer en los ángeles, entre ellos hay algunos muy importantes como Gabriel. Hay que creer en los profetas, el más importante es Mahoma, pero hay otros profetas como Abraham, Noé, Jacob, José, Job, Jonás, David, Salomón, Jesús, Moisés, pero el más importante es Mahoma. En cuarto lugar, hay que creer en los libros revelados. El Corán le fue revelado a Muhammad por el arcángel Gabriel. Y aparte de eso, hay que creer en la resurrección, en el día del juicio. Hay que creer también en que Dios es un ser omnisciente, todo lo sabe y tiene poder sobre todas las cosas. Y que el musulmán tiene como objetivo fundamental la búsqueda del ihsan o excelencia, es decir, siempre debe esforzarse por hacer las cosas de la mejor manera,
porque Dios lo está viendo desde el cielo. Ser musulmán es creer en los 5 pilares fundamentales que leí, creer en los artículos de fe que mencioné, y eso es lo más importante en los seguidores del Islam. Y seguir el libro del Corán, que es el libro santo de los musulmanes. Es la palabra de Dios que le fue revelada a Mahoma a través de el arcángel Gabriel en el 610, cuando él estaba en la Meca, y luego de la égira o de la huida a Medina, en el año de 622 hay otras revelaciones, todo eso fueron acogidas por el Corán, y marca también el año 632, 622 marca el inicio del calendario islámico. La palabra Islam significa sumisión a Alá o a Dios. El musulmán es, por lo tanto, el que se somete a Dios o a Alá, ¿no? El Corán recopila entonces todas las revelaciones de Alá al profeta Mahoma y también los dichos y actos del profeta, que son llamados los sunna, que es la base de la ley islámica o sharia. Hay profetas como Jesús, por ejemplo, en el Corán, nombrado como Isa. Es considerado un profeta, pero no se le venera como si lo hacen con Mahoma, ¿no? Un profeta, como hemos dicho, es una persona que tiene la capacidad de predecir el futuro y se comporta como un mensajero de Dios. Esos son lo que se puede llamar los elementos esenciales del islamismo. Pero también hay una cosa bien importante por cierto, me gustaría decir, ahora ya que estamos hablando de Mahoma, alguna frase, yo diría, más importante o más citada de Mahoma. La más conocida es: si la montaña no viene a ti, anda tú a la montaña. Otra es: hay 3 cosas destructivas de la vida: la ira, la codicia y la excesiva autoestima. Otra es: decir la verdad aunque sea amarga, decir la verdad aunque sea en contra de ti mismo. Otra: al lado de la dificultad está la felicidad. Otra: el mejor de los hombres es aquel que hace más bien a sus semejantes, el que es más útil al prójimo. Otra: una persona fuerte no es aquel que derriba a su enemigo, a su adversario, sino aquel que sabe controlar su ira. Es interesante porque es uno de los elementos fundamentales de la doctrina estoica, ¿no? Mucho antes del islamismo. Y hay otra que es: sé en esta vida como si fueras un extranjero o un pasajero. Es decir, no te apegues mucho a las cosas materiales porque, bueno, son efímeras. Y otra frase que bien interesante es que la tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. Otra: dale al trabajador su salario antes que se haya secado el sudor de su frente. Es decir, cumple tus obligaciones contractuales con tu subordinado. Otro que es interesante, como diríamos como un precepto cotidiano, es que el que hace reír a su compañero merece el paraíso, merece el paraíso. Entonces, habíamos dicho que habíamos hablado sobre los principios fundamentales del islamismo. Habíamos hablado también sobre los actos de fe, habíamos hablado sobre
diríamos, la estructura del islamismo y el hecho de que Islam es básicamente sumisión a Dios o a Alá. Aparte de eso, tenemos que decir que existe como una especie de enfrentamiento geopolítico entre los musulmanes, porque a la muerte de Mahoma, en el año de 632, hubo dos interpretaciones del Corán. Una interpretación que se atribuye a Ali, es la interpretación fundamental de una rama del Islam, que no concede infalibilidad divina a sus profetas y a sus líderes, y aceptan entonces a Abu Bakr como el primer, como el dirigente, el líder fundamental de esta rama. Esa es la rama de los sunitas, que son la mayoría. Los sunitas viven en varias partes, pero la mayor parte de los sunitas viven en Arabia Saudita, donde se produjo, diríamos, la trayectoria vital de Mahoma, ¿no? Tanto Medina como la Meca están situadas en Arabia Saudita. Entonces allí los que viven los islámicos, los musulmanes que viven en Arabia Saudita, y mayoritariamente entre un 85 a un 90% de los sunitas que defendían que el sucesor de Mahoma debería ser elegido por la comunidad en consenso y no basándose en sus méritos personales. Eso es diferente para el caso de los chiitas, la otra rama. La rama sunita, que es la mayoritaria, vive en Arabia Saudita, en Egipto, en Jordania, Pakistán, pero aunque el liderazgo reside en Arabia Saudita, que entre paréntesis ve a la otra rama, la rama de los chiitas, lo ve como un adversario que amenaza la hegemonía y la estabilidad de la monarquía de la península arábica. La otra rama es de los chiitas o chiíes, que significa que ellos son la rama minoritaria que tiene sede en Irán, que está gobernado por los ayatolá, como por ejemplo Ali Khamenei, que tienen el poder desde que se produjo la revolución del año de 1979 con el derrocamiento del Shah de Irán. No hay un enfrentamiento directo a pesar de que son adversarios, entre los chiitas, que son los que viven en Irán particularmente y son minoritarios, con la rama mayoritaria que vive en Arabia Saudita, pero también en otras partes como Jordania, Pakistán y Egipto. No hay un enfrentamiento directo, sino el enfrentamiento se hace a través de lo que se llama los proxy, o sea, las proxy war, que es el financiamiento, ayuda a bandos opuestos o terceros que los utilizan para atentar contra los sunitas que viven en Arabia Saudita. Los grupos rebeldes que no viven en Irán, pero son apoyados por las milicias chiitas, están, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, y otros son los rebeldes hutíes. Los chiitas tienen una fuerte presencia, no solamente en Irán, a pesar de que son minoritarios, sino también en el Líbano, en Irak, en Bahrein, en Yemen. Ellos creen que sus líderes, como los ayatolás, son infalibles, vienen directamente del linaje del profeta.
aunque de todas maneras el país que tiene más musulmanes en el mundo, concentrados en el mundo, es la India, que tiene más musulmanes que todos los países árabes juntos, quizá por la enorme extensión que tiene la India, ¿no? Entonces, habida cuenta de que hay un enfrentamiento por dos interpretaciones, diríamos enfrentadas del Corán. Una es la interpretación de Abu Bakr, que es el primer califa y que es el yerno de Mahoma, y el otro es Ali, que es considerado diríamos, el sucesor, diríamos, en la rama de los chiitas. La otra interpretación de los sunitas es Abu Bakr como el primer califa, que es elegido por un consejo, mientras que los chiitas consideran que los sucesores no son elegidos por un consejo democráticamente, sino que son del linaje del profeta. Entonces, nos interesa mucho mostrar pues, que no es una religión unitaria que tiene diferencias, diferencias que pueden ser controladas por el diálogo, sino que las diferencias son diferencias muy fuertes que los convierte en adversarios, ¿no? Hasta el punto de que hay una lucha permanente. Por ejemplo, hay infiltraciones de grupos, financiados por los chiitas, por la parte más violenta, y que su centro es Irán. Financia a Hamas, el grupo Hamas y el grupo Hezbollah. También hay que tomar en consideración que hay una guardia que es la Guardia Revolucionaria de Irán, que es muy diríamos, muy represora, reprime fuertemente, hasta el punto de que las últimas manifestaciones ha reprimido y ha asesinado, diríamos, manifestaciones pacíficas a más de 2.600 personas, manifestantes. Y en una situación de enormes dificultades, tanto en los servicios sociales como el agua, y la crisis económica muy fuerte que vive Irán por la inflación y la crisis económica, por mal manejo hay una inflación más o menos entre el 43 y 45%, hay una devaluación profunda de la moneda que se llama el rial iraní, y hay escasez de agua, energía, etcétera, etcétera. Hay enfrentamientos permanentes, ¿no? Bueno, espero haberle dado una idea de que existen dos grandes ramas: la rama de los sunitas, que viven, que son la rama mayoritaria, más o menos entre el 85 y el 90% de todos los musulmanes, y la otra rama que es minoritaria, que es la rama de los chiitas, que se concentran particularmente en Irán y que son, diríamos, un poco más radicales, enfrentándose permanentemente, no solamente a la Arabia Saudita, sino también a lo que ellos consideran el adversario, el gran adversario, que son los israelitas. Entonces ellos están permanentemente enfrentándose con ejércitos, diríamos, extranjeros, pero que son financiados por ellos, como Hezbollah, Hamas, etc., que hacen vida particularmente en el Líbano. Entonces, pero hay una presencia, diríamos, importante, que es Mahoma, que yo personalmente considero que Mahoma es un profeta, diríamos, de una gran calidad humana, ¿no? Aunque
Yo creo que deberíamos estudiar mucho más, porque a ese profeta que está a la altura de Moisés o a la altura de Jesús, por supuesto, decir eso para un cristiano es como una especie es una especie de barbaridad, porque para ellos, para nosotros los cristianos, Dios y el Hijo de Dios, Jesús, son los máximos representantes de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, señores, espero que les haya parecido bien esta breve historia que hemos hecho del islamismo, de sus diferentes interpretaciones, lo que anima a las dos ramas más importantes, y los sunitas y los chiitas, y también cuáles son los elementos fundamentales del islamismo como religión y como estilo de vida, que son las profesiones de fe, también y los pilares fundamentales del islamismo, y bueno, a las creencias más importantes que mueven a los islámicos, a los dos grupos, pero que sin embargo tienen interpretaciones diferentes en algunos elementos. Nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartay, donde hablaremos, ojalá que pueda dedicarme a hablar de las semejanzas y diferencias que hay entre los grandes líderes de las religiones monoteístas, ¿no? Ojalá. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Carta de Cartay. Espero que les haya gustado. Hagan los comentarios críticos, si es posible, para yo poder aprender también, sea un proceso de aprendizaje mutuo a ustedes y yo. Muchas gracias, buenas noches.